Mis padres me prohibieron llevar a mi esposa de viaje, sin saber que ella también es dueña del negocio familiar. Todo comenzó con una llamada que parecía inofensiva. Mi madre me preguntó si ya había separado los días para el viaje familiar de fin de año. Como cada diciembre desde que tengo memoria, ellos organizan un retiro de descanso en la casa de campo de mi abuelo, esa que está a casi 3 horas de la ciudad, escondida entre cerros, con más guardias que ventanas, y un sistema de seguridad que siempre me pareció exagerado. Para mí, esos viajes eran más una rutina extraña que una verdadera reunión familiar. Pero lo que no sabía era que esta vez, el viaje lo cambiaría todo. Dije que sí, que contaran conmigo. Pero también les dije que llevaría a Paula, mi esposa. Al otro lado de la línea, hubo un silencio incómodo. De esos que no duran ni 5 segundos, pero que pesan como horas. Mi madre, con su tono dulce y calculado, dijo: «Hijo, no creo que sea buena idea que Paula vaya este año». Me reí, pensando que era una broma. ¿Cómo que no podía ir mi esposa? ¿Por qué no podría ir? Ya estamos casados. Ella es parte de la familia. Sí, dijo mi madre, pero este año es un poco diferente. Estaremos hablando de cosas delicadas, familiares. No queremos que se sienta incómoda. Me ardió. Mucho. Pero aguanté. ¿Cosas delicadas como qué? ¿Negocios? ¿Dinero? ¿O algo que no quieren que ella sepa? Mi padre intervino. No es personal, hijo. Son reglas antiguas. Es tradición. Este viaje es solo para los de sangre. Me quedé callado, pero por dentro ya lo había decidido. No solo llevaría a Paula, sino que no les daría la oportunidad de volver a esconder lo que llevan años ocultando. Ellos no sabían que Paula no solo era mi esposa. Ellos no sabían que ella también era parte del negocio. Y quizás incluso más que ellos. Porque lo que mis padres nunca sospecharon es que yo ya sabía que el viaje familiar no era simplemente un retiro de descanso. Era una reunión del consejo. El verdadero. El que mueve la empresa de importación, que ha camuflado nuestras finanzas por más de 3 generaciones. La misma empresa que, en los papeles, vende materiales agrícolas, pero en la práctica, mueve cosas que es mejor no mencionar en voz alta. Y Paula, mi esposa, también lo sabía. Porque mucho antes de que mis padres me confiaran los secretos de la familia, ya se los habían confiado a ella. Lo irónico es que me enamoré de la hija de uno de los principales distribuidores en el sur sin saberlo. Cuando Paula y yo comenzamos a salir, todo parecía normal. Ella era inteligente, meticulosa, ambiciosa. Pero había algo en su forma de leer la situación, de analizar a la gente, que me hacía pensar que veía más de lo que decía. Fue meses después de casarnos cuando me confesó lo que yo sospechaba. Tu familia cree que me está evaluando. Pero la verdad es que yo los estoy evaluando a ellos. No supe si enojarme o sentirme orgulloso. Pero desde ese día, supe que ella era más que una esposa, era una estratega. Y la jugada de mis padres de prohibirle la entrada al viaje era un intento desesperado de mantener el control. Porque sabían que ella podía ver a través de ellos. Así que cuando les dije que si ella no iba, yo tampoco, lo dije con plena conciencia. Porque lo que venía después iba a derrumbar todo lo que ellos creían tener bajo control. Llegamos al rancho sin avisar. Esa mañana, mientras todos estaban reunidos desayunando y firmando papeles que nunca entendí del todo cuando era niño, Paula y yo entramos como si nada. El guardia de la puerta, uno de los antiguos, la reconoció enseguida. Bajó la cabeza. No dijo ni una palabra. Ella solo asintió, como quien saluda a un viejo aliado. Mi madre nos vio entrar y palideció. Mi padre se puso de pie de golpe, como si algo se hubiera salido completamente de su guión. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con una voz que intentaba sonar tranquila, pero no lo lograba. Solo vinimos a ver si el desayuno era tan bueno como siempre, respondió Paula, con una sonrisa que helaba la sangre. Y ahí comenzó todo. La verdadera reunión no era para discutir negocios. Era para decidir quién se quedaría con el control del consejo. Mi padre iba a ceder el mando, y pensaban entregárselo a mi primo Julián, el favorito, el que estudió en el extranjero y habla 6 idiomas. Pero lo que no esperaban es que Paula tenía información. Documentos, movimientos bancarios, correos electrónicos, y el respaldo de 3 miembros importantes que estaban hartos del liderazgo de mis padres. Todo cambió en cuestión de horas. Y mientras mi madre lloraba en la cocina, y mi padre se encerraba en su despacho, Paula caminaba por los pasillos del rancho como si hubiera vivido allí toda su vida. Porque en cierta forma, lo había hecho. Ella también era del negocio. Solo que ellos nunca lo supieron, hasta que fue demasiado tarde. Pero eso era solo el principio. Después de nuestra llegada inesperada al rancho, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Paula no soltaba una sola palabra innecesaria. Solo observaba, analizaba, calculaba. Ella sabía que cada gesto contaba. Y eso los puso más nerviosos que cualquier discusión. Porque en esta familia, el silencio siempre fue más peligroso que los gritos. Mis padres pensaron que al ignorarnos durante los días siguientes lograrían que dudáramos, que me sintiera culpable, que me arrepintiera de haber desafiado sus tradiciones. Su estrategia consistía en hacerme sentir como el traidor, como el ingrato, como el hijo que puso en riesgo la armonía familiar por una mujer. Querían que me quebrara, que me acercara con la cabeza baja a pedir perdón, a decir, entiendo, tenían razón. Pero no contaban con que esta vez,
No estaba solo. Y sobre todo, no contaban con que Paula ya había visto esas jugadas antes. No de ellos, sino de su propio padre. Un hombre tan poderoso como mis padres, que se dedicaba al mismo negocio. Solo que en el sur. Ella me advirtió desde el primer día. Esto no es solo un juego de poder. Es emocional. Te van a hacer sentir que eres el problema. Van a hacer que dudes de ti. Pero no cedas. Y no lo hice. La primera en romper la tregua fue mi tía Sofía. Me llamó con esa voz suya que suena dulce, pero que siempre me pareció falsa. Me habló como si nada pasara, como si no supiera la bomba que estaba explotando nuestra familia. Hijito, qué pena que no vayan a venir. Todo esto fue un malentendido, ya lo sabes. Nadie quiere excluir a Paula. Tus padres solo querían evitar tensiones, nada más. Imagínate que haya un problema allá, no sería lindo para nadie. Tensiones. ¿Qué tensiones? ¿Desde cuándo mi esposa era una amenaza para la paz familiar? ¿Quién? ¿Tía? Le pregunté, cortante. ¿Quién se siente incómodo con Paula? ¿Puedes decirme nombres? Se hizo un silencio. Una pausa que fue como una confesión sin palabras. Mira, yo no puedo hablar por los demás, pero tú sabes cómo son algunas personas. A veces es mejor evitar incomodidades. No vale la pena pelear por un viaje, ¿verdad? Ahí entendí todo. No era la familia la que estaba en contra de Paula. Era alguien. 1 o 2 nombres, como mucho. Pero mis padres, en lugar de defendernos, eligieron la comodidad de los otros. Eligieron callar y ceder. Como siempre. Le agradecí por la llamada, pero fui claro. Si hay incomodidad, que la enfrenten como adultos. Paula no va a desaparecer para que otros estén tranquilos. Esa misma noche, mi madre me mandó un mensaje larguísimo. No lo abrí al instante. Lo dejé ahí, como quien deja un paquete sin abrir porque ya sabe lo que hay adentro. Culpa. Reproches. Manipulación. Cuando lo leí, lo confirmé. Me decía que estaba eligiendo a Paula sobre la familia. Que la sangre era más importante que cualquier relación. Que los padres merecían respeto, aunque a veces no entendiera sus decisiones. Que estaba destruyendo algo hermoso por un capricho. Capricho. ¿Eso era lo que pensaban de mi matrimonio? ¿De mi lealtad? No respondí, porque entendí que no querían escucharme. No era un diálogo, era una trampa. Y yo ya no caía en esas. A la mañana siguiente, mi hermano me escribió. Otra estrategia, otro tono. Menos confrontativo, pero más manipulador. Mira, bro, todavía puedes venir. No tienes que ir con Paula. Ven tú solo, pasamos un buen rato, y después hablamos todo con calma. Lo importante es que estés. Sí, ahí ya no pude más. Porque eso era lo que realmente querían. Que todo se mantuviera bonito por fuera. Que los demás no notaran el conflicto. Que mi silla en la mesa estuviera ocupada, aunque mi dignidad estuviera ausente. Que el show continuara, aunque yo me estuviera tragando una rabia imposible. Respondí solo con un no. Suficiente. Ya no necesitaba explicaciones. Yo no iba a fingir. Y aunque la comunicación se volvió esporádica, cada mensaje que recibía llevaba veneno disfrazado de cariño. Solo pensamos en ti. No queremos verte alejado. Esto no es para siempre, pero tienes que entender. Pero lo que no sabían, es que ya no me interesaba volver al mismo juego. Paula y yo habíamos tomado una decisión. Íbamos a hacer pública su participación en el negocio. Y no solo eso, íbamos a reclamar la parte que por derecho nos correspondía. Porque si bien mi padre lideraba el consejo, una parte significativa del capital, y las operaciones, ahora pasaban por las manos de Paula. Y ella no iba a quedarse callada por mantener la ilusión de una familia unida. Así que mientras ellos seguían mandando mensajes, nosotros estábamos armando una presentación que se iba a filtrar accidentalmente entre algunos miembros clave del consejo. Documentos que probaban inversiones hechas a nombre de Paula en rutas de distribución, bodegas y personal clave en logística. Todos esos activos eran de ella. Y eso significaba poder. La noche antes de la reunión final, cuando el viaje familiar iba a cerrar con el famoso brindis por la unidad de siempre, Paula y yo nos presentamos en la casa grande del rancho. Esta vez no por sorpresa, sino por derecho. Entramos con seguridad propia, sin pedir permiso. Todos nos miraron como si hubiéramos interrumpido una misa. Mi madre bajó la mirada. Mi padre se puso rígido, sin moverse. Julián, el favorito, nos sonrió con esa ironía de quien no entiende que ya perdió. Paula sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Nadie la abrió. Solo dijo: yo también soy parte de esto. Ustedes lo sabían. Solo que nunca quisieron aceptarlo. Pero ya no pueden ignorarlo más. Y nos fuimos. Esa noche, no hubo brindis. Solo silencio. Porque esa familia que tanto hablaba de unidad, no supo qué hacer cuando se encontraron con una mujer que no solo sabía cómo funcionaba el negocio, sino que lo había superado en eficiencia, visión y poder. El viaje que se suponía que sería una celebración familiar acabó desmoronándose como una fachada podrida. Y lo que más les dolió no fue perder la logística, el dinero invertido o los regalos envueltos, fue perder el control.
Porque durante años, mi madre y mi padre creyeron que tenían el poder de dictar las reglas bajo un disfraz de tradición, que podía manipular a cualquiera con una mezcla de culpa, chantaje emocional y supuesta preocupación por el bien común. Pero esta vez, se les fue de las manos. Porque esta vez no era solo yo. No era solo Paula. Era la verdad, saliendo por las grietas de un sistema familiar donde el silencio y la conveniencia habían sido moneda corriente durante décadas. Y una vez que la verdad salió, ya no hubo forma de esconderla debajo del mantel blanco del comedor de Navidad. Mi abuela, la misma mujer que todos temían contradecir en público, se convirtió, sin proponérselo, en el símbolo de una ruptura. Su decisión de no asistir al viaje marcó el inicio de una rebelión silenciosa. Un quiebre generacional. Una especie de justicia que llevaba años gestándose. Ella me llamó, llorando, pero no por tristeza, sino por coraje. Hijo, nunca imaginé que tu madre fuera capaz de semejante cosa. Qué vergüenza, qué decepción. Pero estoy orgullosa de ti. Y de tu esposa. La familia no es eso que ellos intentan imponer. La familia es respeto. Es dignidad. No supe qué responder. Me limité a agradecerle. Porque esas palabras, viniendo de ella, significaban más que 1000 disculpas hipócritas de parte de los demás. En los días siguientes, comenzaron a llegarme mensajes de primos, tíos, incluso algunos amigos cercanos de la familia que habían escuchado rumores del escándalo. Me pedían versiones. Algunos con morbo, otros con sincera curiosidad. Y aunque no revelé detalles comprometedores, muchos de ellos entendieron que la familia ya no era lo que parecía. La gota que colmó el vaso fue cuando Paula se enteró de todo. No porque yo se lo contara, sino porque alguien más, tal vez una tía con remordimiento o un primo cansado de la hipocresía, decidió contarle la verdad. La encontré en la cocina, sentada con la mirada perdida, el café frío entre sus manos. Así que era ella, dijo sin mirarme. Tu cuñada. Desde el principio. Asentí. Y mis padres lo sabían. Y lo aceptaron. No lloró. No gritó. No se derrumbó. Solo respiró profundo, como si por fin confirmara lo que siempre sospechó, que para algunos, ella siempre sería una intrusa, una amenaza, una mancha en la mesa perfecta de los domingos familiares. No necesito que me defiendas, ¿sabes? Me dijo. Pero gracias por haberlo hecho. Me senté junto a ella, en silencio. No hacía falta decir más. Ambos sabíamos que esta historia no era solo nuestra. Era la de muchas familias. Era el precio de romper con lo tóxico. De elegir dignidad antes que apariencias. Pero lo que nadie sabía aún, ni siquiera Paula, es que lo peor aún no había pasado. Porque mientras mis padres intentaban remendar las grietas del viaje fallido, mientras trataban de salvar apariencias y explicar ausencias como problemas de último minuto, una nueva pieza estaba por entrar al tablero. Julián. Mi primo favorito. El heredero silencioso. El que todos veían como el reemplazo natural de mi padre. Me mandó un mensaje directo, sin rodeos. Podemos hablar. A solas. Ya no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Hay cosas que tienes que saber. Porque en este mundo lleno de apariencias familiares, donde se predican valores que solo aplican cuando convienen, aprendí algo que me cambió la vida. La sangre no justifica el silencio cuando lo que está en juego es el respeto. Yo no quise una guerra. Nunca quise un escándalo. Pero tampoco podía seguir tragando injusticias disfrazadas de tradiciones. Lo único que hice fue decir la verdad, y esa simple acción fue suficiente para que el sistema que mi familia había construido durante años, colapsara. Después de aquella última llamada con mi madre, entendí que había algo que ya no podía ser ignorado. No era solamente un viaje, ni una disputa pasajera. Era el punto de quiebre entre lo que yo fui criado para aceptar, y el hombre en el que me convertí. En esa conversación ella no buscaba reconciliación, buscaba reinicio. Una forma de empezar de nuevo, sin reconocer el daño, sin reparar nada, sin pedir perdón. Como si todo se pudiera tapar con palabras dulces o recuerdos antiguos. Como si la historia de mi esposa, la mujer que elegí para compartir mi vida, pudiera borrarse con una simple frase: la familia está por encima de todo. Pero ¿de qué familia estamos hablando, si se permite que alguien sea humillado y desplazado solo por no agradar a una cuñada insegura? ¿De qué familia se trata, si la lealtad solo fluye hacia un lado, y el resto tiene que callar, sonreír, fingir? No. Ya no. Ese mensaje final que recibí, donde mis padres pedían hablar con mi esposa, no fue una victoria. Fue solo el primer paso de un camino largo, lleno de cicatrices. Un camino que, si ellos realmente están dispuestos a transitar, requerirá más que una charla, más que un abrazo. Requerirá valentía. Porque la verdadera familia no se define por la genética, sino por los actos. Por la capacidad de mirar al otro, pedir perdón sin condiciones, y cambiar, no solo para salvar la imagen, sino para sanar de verdad. Esa noche, mientras Paula y yo caminábamos por el parque, después de todo lo vivido, después de tantas lágrimas retenidas, después de tantas palabras contenidas, me detuve, la miré a los ojos y le dije: gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando el mundo parecía hacerlo. Ella sonrió, y me respondió algo que todavía guardo en el alma. Yo no necesito que me defiendas del mundo. Solo necesito que elijas caminar a mi lado, incluso cuando el mundo esté en contra. Ahí entendí todo. Esta historia no fue sobre un viaje perdido, ni sobre una pelea familiar.
Fue sobre elegir bien, incluso cuando duele. Sobre plantarse cuando nadie más se atreve. Sobre entender que ser hijo, hermano, sobrino, no vale nada si no sabes ser pareja. Hoy, la relación con mis padres está en pausa. No por odio, sino por respeto, por límites, por reconstrucción. Tal vez algún día, cuando estén listos para ver las cosas sin vendas, podamos hablar de nuevo. Y si no, también está bien. Porque el respeto propio no se negocia. Y porque mi hogar, el verdadero, está con ella. A veces perder a tu familia es la única forma de encontrarte a ti mismo. A veces te llaman rebelde, terco, irrespetuoso, cuando en realidad solo estás rompiendo cadenas que otros llaman tradición. No tengas miedo de decir no, de elegir lo justo, de incomodar con la verdad. Porque la paz que se construye sobre la injusticia no es paz, es silencio. Y tú no viniste a esta vida para callar. Viniste a vivir con dignidad.